buenos días. Les damos una bienvenida al último programa de No te descuides por cuidarte, de Grupo Lafken, que como sigo y ahora un poco más distendido, quizás desde una habitación, desde un hotel, no quiero dejar de agradecer a todas las personas que nos colaboraron y sobre todo llamar a la reflexión de la responsabilidad que debemos tener en esta fiesta. Realmente ha sido un año muy complejo respecto de la pandemia y de su remediación de la cuarentena, y la verdad es que hemos trabajado mucho y no es hora ahora de que porque vengan las fiestas, digamos, perder esa responsabilidad social que tanto hemos trabajado. Quisiera hacer un breve comentario respecto de las frases que nos fueron dejando las diferentes entrevistas y las personalidades que pasaron por el programa, que realmente han sido, después de un tiempo, ¿no es cierto?, de pasada la pandemia, toma mayor relevancia sobre todo. El primero fue el juez Patricio Maraniello, que el juez Patricio Maraniello es presidente de la Asociación de Justicia Constitucional, es vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, es un exquisito y un erudito en la materia, y él nos dejó una frase que poco entendemos quizás, o entendemos un poco más los juristas, pero no tanto la población en general, y esto es muy importante de ser comprendido, de que la Constitución se activa en estos momentos de peligro. Es decir, en estos momentos la Constitución se activa para defender los derechos. Esta pandemia ha producido cuestiones poco usuales, donde la Constitución se activa cuando hay también situaciones de emergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay situaciones de emergencia no significa que la Constitución no funciona, sino todo lo contrario, la Constitución está dentro de los estados llamados normales, situaciones normales, y también en situaciones de emergencia. Los constituyentes, ya en el año 1853 y 60, en la Constitución histórica ya establecían que en casos de emergencia tenía la regulación y las herramientas que tenía el Estado para sobrellevarlas. Me estoy refiriendo a dos instrumentos: la intervención federal, artículo 6 de la Constitución Nacional, y el estado de sitio, artículo 23 de la Constitución Nacional. Esto fue quizás lo más importante que nos dejó el juez Patricio Maraniello. Hay que tener en cuenta que el juez tuvo una participación muy activa porque fue el único juzgado que estuvo de guardia durante toda la pandemia y ahora subroga a otros dos juzgados en lo civil y comercial. Con lo cual le agradecemos muchísimo su participación y seguiremos conjuntamente con él en Aires Constitucionales siguiendo hablando de la materia. La segunda persona que pasó es ni más ni menos que la doctora Marisa Eisenberg. La doctora Marisa Eisenberg, quizás la más defensora de un concepto que es la ciudadanía sanitaria, concepto que yo sigo realmente muy profundamente. La ciudadanía sanitaria habla de que la salud es una salud de todos, es una salud que depende específicamente de la salud que nos merecemos todos solo por el hecho de ser ciudadanos, y habla de deberes y derechos. Es un concepto complejo que se ha trabajado parcialmente en muchos países de Europa. Argentina no lo ha incorporado aún. Y está vinculado a este otro principio, que es el de participación ciudadana. Nosotros hemos traído esta cuestión de la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana en muchos temas de políticas públicas. Pero nos hemos quedado con eso. El ciudadano tiene que participar y hasta allí. Nosotros creemos que en el caso de la salud, el paciente debe convertirse en ciudadano. Nosotros creemos que este sistema de salud y que este nuevo ciudadano, este ciudadano globalizado, informado, requiere que esa información sea adecuada y requiere además convertirse en un paciente activo, un paciente que pueda utilizar todos los recursos que tiene a su alcance. No es un contractualismo, sino que contractualismo significaría que yo pago y me dan determinada salud. No, yo soy ciudadano del mundo y por eso tengo acceso a la salud. Esto me parece un detalle sumamente importante. Después pasó con nosotros la doctora Cristina Ferrari.
Doctora Cristina Ferrari es la directora de los posgrados de la UCA en la Facultad de Medicina, y la verdad es que nos habló de calidad y nos habló de una frase que ella usa mucho, ¿no? Que es lograr la calidad pero con calidez. Y la verdad le agradecemos su participación. El tema de gestión de calidad, en primer lugar hay que pensar que lo básico, lo más importante es que lo hacen las personas. Tiene, como dice Abel Benavidia, tiene 3 componentes fundamentales. Tenés que tener, partiendo de una estrategia bien definida, tenés que tener una estructura que esté organizada, y en esta estructura no solamente tienen que ver los espacios físicos, sino tienen que ver fundamentalmente las personas, sus perfiles, cómo nos vamos a organizar como institución. Con eso que tenemos vamos a hacer lo más sustantivo, que es vamos a dar servicios, nada más que servicios asistenciales, servicios en salud. Y para estos servicios tenemos que tener bien, trabajar todos los procesos que tienen que ver con el servicio final, es decir, los estratégicos, los principales y los de apoyo. Y fundamentalmente tenemos que aprender a medir. Lo que no se mide no se puede gestionar. El doctor Cristian Altavila, que es director de la carrera de Legales en la Universidad del Siglo XXI, y que nos habló específicamente del impacto que tuvo la pandemia en todo lo que son los elementos para poder tomar exámenes, etcétera, etcétera, en la educación superior. Pero hay que tener en cuenta también que no solo fue la educación superior, si bien el doctor nos habló de la educación superior porque es su especialidad, hay que tener en cuenta lo que afectó también a las educaciones medias y las educaciones también de los más chicos. Esto es una cosa que tendríamos que tener en cuenta, sobre todo porque, vuelvo a repetir, la responsabilidad social y el no te descuides por cuidarte sigue. O sea, estamos frente a un rebrote, estamos probablemente frente a una nueva cepa, que no hay que tenerle miedo, simplemente hay que tener la responsabilidad social necesaria en estos casos. Esta pandemia impactó como en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, impactó fuertemente en la educación superior. Ya antes del dictado del DNU 297, que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, todas las universidades del país se vieron obligadas a cerrar sus puertas y limitar fuertemente sus actividades. No quedó otra alternativa que avanzar hacia el dictado de clases de manera 100% online. ¿Sí? Y acá es donde se vio una clara diferencia entre aquellas instituciones que habían invertido en nuevas tecnologías y aquellas que no. Concepto a replantearnos la idea que teníamos del aula, ¿sí? No es solamente ese espacio cerrado con bancos, mesas y un pizarrón, sino que tenemos que pensar en un concepto de aula que trascienda esas 4 paredes a las que estamos habitualmente acostumbrados a pensar cuando hablamos del aula. También participó con nosotros el doctor Rubén Torres. El doctor Rubén Torres es una eminencia, digamos, en el área de evaluación de nuevas tecnologías y también de todo lo que tiene que ver con la economía de la salud. El doctor Rubén Torres es el presidente y es el director de eSalud, y es muy importante, ha sido muy importante su participación, y ha sido no solo su participación académica, sino su participación durante el 2020, durante la pandemia. A ver, si hablamos en términos de democratización de nuestras instituciones, la participación del conjunto de los ciudadanos en la toma de decisiones en salud es fundamental. Mucho más cuando hoy el nivel de incertidumbre y de valores que existe en disputa, porque las decisiones de cobertura cada vez son más complejas, tanto por el aporte que requieren como los pequeños grupos de pacientes por el cual se benefician de ese aporte, e incluso el costo de oportunidad que tienen esas decisiones. Esto requiere un nivel de transparencia, de accountability, que es fundamental para que esas decisiones sean aceptadas por el conjunto de la sociedad. También participó con nosotros el doctor Sebastián Spiller, ex superintendente de Servicios de Salud y actual presidente de la obra social del personal de la seguridad de Ciudad de Buenos Aires. Muy importante su participación y sobre todo
porque él adoptó dos conceptos fundamentales que son de ciudadanía sanitaria y el concepto de no te descuides por cuidarte, y lo llevó a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual nos ha ayudado mucho en la promoción y nos parece que ha sido súper importante. Por ejemplo, en la Argentina por año más o menos se mueren 7.000 mujeres por cáncer de cuello uterino. Y realmente si eso ocupara la tapa de los diarios sería preocupante. ¿Por qué? Porque desde la prevención, desde un simple análisis como es el Papa Nicolau, la mortalidad debería ser 0. En esta campaña de no te descuides por cuidarte, tenemos que entender todos que el mundo sigue girando. Este país necesita de políticas a largo plazo y que las continúe el que le toque de turno gobernar y que la gente elija. Entonces, me parece que ante esta pandemia donde tenemos que comprar muchísimos insumos, respiradores, y donde no tenemos que permitir que colapse el sistema de salud, si vos me decís cuál es el mejor logro que viene detrás de una compra consolidada, no es solo el ahorro, sino es la equidad. La verdad que cuando en salud hablamos de equidad, hablamos de justicia social. Claramente, nosotros tendremos que convivir con el virus meses. Esto es carrera de fondo. 2, la vacuna, la que tenemos hoy es, la higiene de manos, mascarilla, la distancia física, que no haya aglomeraciones. Esta es nuestra vacuna actual. El problema que vas a tener es que tú no vas a tener dosis de vacuna para poder vacunar, como te decía antes, masivamente a la población. Vas a tener que hacer una estrategia muy selectiva, muy selectiva. Las primeras recepciones, cuando recibas la primera vacuna, yo creo que va a haber dosis de vacuna de lo que decía, muy poca cantidad, repartida en muchos países, por una razón, para dar el mensaje de existe vacuna, mensaje de esperanza. Esta es una opinión muy personal. El doctor José Bustos, de la Superintendencia de Servicios de Salud, quizás con una participación muy importante respecto de lo que fue la realidad, la operatoria de las obras sociales sindicales y de los prepagos, es decir, todas aquellas, digamos, organizaciones que están bajo el órgano de la Superintendencia de Servicios de Salud. Él es gerente de estrategia de la Superintendencia y le agradecemos mucho su participación. En este momento se está discutiendo, tanto en Argentina como en el mundo, el alcance que tiene la restricción a determinados derechos individuales, por ejemplo a la libertad ambulatoria, ante algunos impedimentos que en mayor o menor grado van poniendo casi todos los países del mundo de circulación para evitar el contagio de este virus lamentablemente novedoso que tenemos en el mundo. No solamente imposiciones desde el Estado, sino creo que la responsabilidad individual es fundamental en los meses que quedan para poder ver cómo salimos de esta situación. La vacuna, en el mejor de los casos, en Argentina va a tardar por lo menos 6 meses en llegar, con lo cual tenemos que adaptarnos otros 6 meses y quizás un poco más a vivir de este modo. No debemos dejar de adoptar medidas preventivas que eviten el contagio. Finalmente, el doctor Mario Coltan, que es economista y que es el presidente de la obra social o prepaga Boreal, que es el noroeste de la Argentina, que también estuvo muy afectado durante la pandemia. Y bueno, le agradecemos muchísimo su participación y sus conceptos, sobre todo en el tema económico. Acá, como en todas las cosas en salud, hay que poner el énfasis en un concepto de que en salud hay que invertir. En salud el concepto del gasto hay que sacarlo definitivamente de la cabeza. Así como en términos públicos, haber descuidado y no haber puesto en valor lo que significa el desarrollo de los presupuestos en salud, también por parte de nuestras empresas, invertir en esta dirección es clave. Esto es un gran desafío por varias razones. En primer lugar, porque en salud, y creo que vos lo has desarrollado en algunas entrevistas que se han llevado a cabo en esta iniciativa, el tema de calidad,
el tema de la responsabilidad ciudadana, el tema de los controles, de prevención, de diagnóstico, de nuevas tecnologías. La telemedicina tiene que ser una herramienta al servicio de eso. Quiero decirles que desde Grupo Lafken, yo hice todos mis controles y espero que toda la gente que haya participado de este programa haya hecho sus controles. Y si no ha hecho sus controles aún, es tiempo de hacerlo. Los pueden hacer. Esperemos que no haya un rebrote. Apelo a la responsabilidad social de todos nosotros para que pasemos unas fiestas en paz, que el 2021 sea mucho mejor, que la vacuna llegue, que llegue para todos, que llegue para todos los que lo necesitamos, de la manera más justa posible, garantizando los derechos. Estoy seguro que los jueces nos ayudarán a que esto suceda. Y bueno, y finalmente quiero mandarles saludos y bendiciones y para todas las familias del Grupo Lafken especialmente, pero para toda la población en general, todos los que nos han seguido. Quiero agradecer a todas las empresas que nos han sponsorizado, que nos han ayudado a transmitir este mensaje y que nos han colaborado en esta participación, que ha sido muy importante. Creemos que hemos logrado el objetivo y vamos por más el 2021. El 2021 que nos espera con grandes desafíos. Vuelvo a repetir, si tenemos que tener algo, podría decir, no te descuides por cuidarte seguro, pero responsabilidad social en la fiesta. Muchísimas gracias, bendiciones, las mejores fiestas para todos y un saludo para toda su familia. Hasta luego.